Muy buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, y en especial de nuestra directora general, la doctora Lorenza Sarria García, quien agradece sinceramente su presencia virtual en esta segunda edición del día del ciclo de conferencias Miércoles de Gestión Pública Julio. Hoy tenemos el agrado de dar inicio a la conferencia titulada Actuación de oficio. ¿Cuándo y cómo puede iniciar el procedimiento la administración? El objetivo de esta jornada es abordar de manera clara y didáctica los momentos y condiciones que habilitan legalmente a la Administración para iniciar un procedimiento, ya sea de oficio o a pedido de parte, conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, se revisarán los principios, requisitos y formalidades que garantizan la legalidad, transparencia y respeto de los derechos de los administrados desde la primera actuación. Contamos para esta relevante actividad con la participación del doctor André Castañeda Hidalgo, abogado con sólida formación en Derecho Administrativo, Protección al Consumidor y Gestión Pública. Cuenta con especializaciones en Derecho Administrativo por la Universidad Continental y la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Contrataciones con el Estado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en defensa de la competencia por Indecopi y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Egresado del Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública para Líderes de América Latina y el Caribe. Ha desempeñado cargos como jefe del órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos del Indecopi en Tacna y asesor legal en la Corte Superior de Justicia de esta misma ciudad. Experto en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, profesor de Derecho Administrativo en la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República. Agradecemos muy especialmente a cada uno y cada una de ustedes por estar conectados esta tarde, por su valioso tiempo y por el interés en fortalecer una ciudadanía más informada, consciente y empoderada frente al Estado. Antes de dar inicio a la ponencia, les recordamos que para acceder a la certificación deberán permanecer como mínimo conectados el 90% del tiempo total de la presente sesión. La exposición del doctor Castañeda tendrá una duración de 70 minutos y al finalizar se abrirá un espacio para atender las consultas que puedan realizar a través de la opción Preguntas y Respuestas de esta plataforma. Sin más preámbulo, entonces, cedo el uso de la palabra a nuestro expositor invitado. Bienvenido, doctor André Castañeda, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en nuestro segundo miércoles de gestión pública del día. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jimmy por la presentación y sin más también a los asistentes que están conectados para la presente ponencia. Vamos a dar inicio. Permítanme que comparto la pantalla. Ya. Perfecto. ¿Me confirman si se puede visualizar la pantalla? Sí, doctor, Compartir. perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy que lleva como título Actuación de oficio, cuándo y cómo puede iniciar el procedimiento la administración. Para abordar esta ponencia hemos considerado adecuado dividirla en cuatro puntos. El primero de ellos es la regulación del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Luego, cuando entendamos cuál es la regulación de la ley, vamos a hablar de la fiscalización administrativa y el procedimiento sancionador, que es la manera más usual en la cual nosotros advertimos los procedimientos de oficio que inicia el Estado en determinadas situaciones. Posteriormente, vamos a hablar de la nulidad del acto administrativo y por último, de la revocación del acto administrativo. Todo ello, lógicamente, vinculado no solamente a un espacio de contenido normativo, sino también haciendo énfasis en un contenido práctico. Empezamos. Regulación de la ley del procedimiento administrativo. Nosotros en la actualidad contamos con la ley 27444, que es la ley del procedimiento administrativo general. Esta ley tiene un texto único ordenado, que es el Decreto Supremo 004-2019 PUS, a través del cual se regulan todas las
se compendian, mejor dicho, todas aquellas modificaciones normativas en un solo texto legal para la consulta del ciudadano. ¿Cuáles son los artículos que yo considero más importantes cuando empezamos a hablar del procedimiento administrativo? Lo primero que hay que tener en consideración es la regulación de la ley del procedimiento administrativo. ¿Para qué tenemos nosotros una ley del procedimiento administrativo? ¿Es que acaso obedece estrictamente a intereses de algunas entidades en concreto? ¿O es al contrario? Lo que buscamos es quizás el interés particular de personas naturales o personas jurídicas, sean pues públicas o privadas. Para disipar todas estas inquietudes, nosotros recurrimos al artículo 3 del título preliminar de este decreto supremo. ¿Y qué nos dice? La finalidad de la ley. Y la presente ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la administración pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general. Entonces, ya la ley nos ha establecido qué es lo que busca la ley del procedimiento administrativo. Es la protección de un interés general. Y este interés general, que muchas veces nosotros lo vamos a encontrar denominado también como interés público, en algunos casos algunos le indicarán interés difuso, aunque vamos a ver más adelante que no tienen pues el mismo contenido. ¿Y por qué? Porque el Tribunal Constitucional ya ha señalado que el interés público tiene que ver con aquello que beneficia a todos. Es sinónimo y equivalente al interés general de la comunidad y justifica en ese sentido la existencia de la organización administrativa. ¿Cuál es un interés público? Por ejemplo, la seguridad ciudadana. No hay forma de que alguien se excluya directamente de los beneficios propios de un país que cuenta con mucha más seguridad, ¿no? Y lo que yo les decía, este interés público, por ejemplo, tema de seguridad ciudadana, temas también de recursos naturales, ¿no? Medio ambiente, agua potable, servicios públicos que también obedecen a este interés público. Ahora, dentro del interés público, cuando nosotros abordamos ya un poco de manera más precisa el interés público, encontraremos, por ejemplo, los intereses colectivos. Y cuando hablamos de intereses colectivos, son un número de personas más o menos numerosas que pueden estar determinadas. Por ejemplo, si se cancela un vuelo por mal clima, que está sucediendo en muchas ciudades del sur del país, por ejemplo en Tacna, nosotros tenemos allí la posible intervención de una entidad del Estado, que es Indecopi. Indecopi va a perseguir en estos casos un derecho de algún ciudadano, algún pasajero en particular. No, lo que hace es defender los intereses colectivos de estos pasajeros que eventualmente puedan verse perjudicados por la cancelación o reprogramación de los vuelos. ¿Y por qué? Porque existe una ley que así dispone que Indecopi tiene competencia para velar por los derechos de los consumidores, materializando así una disposición constitucional, que es el artículo 65 de la Constitución, que nos habla que se defiende a los consumidores y a los usuarios. También tenemos un interés difuso, que es un número indeterminado de personas, usualmente vinculado por una situación de hecho. Ahora, cuando la administración interviene en esta cautela de intereses públicos, ya sea en una manera más concreta a través de intereses colectivos o eventualmente intereses difusos, inicia muchas veces, no siempre, procedimientos administrativos. Y para ello nosotros tenemos que tener siempre en cuenta la regulación de la ley del procedimiento administrativo.
especialmente el artículo 2 del título preliminar. ¿Qué nos dice este artículo? La presente ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. Ojo, cuando estamos en ejercicio de una función administrativa del Estado. Y seguidamente tiene una de las disposiciones que me parece a mí más importantes. Las leyes que crean y regulan procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en la presente ley. Ojo, esto fue objeto de una consulta jurídica en el año 2017 absuelta por la Dirección de Ordenamiento Jurídico del Ministerio de Justicia. Y decía, pero si la ley reconoce la existencia de procedimientos especiales, ¿cómo es que tenemos la misma ley contiene una disposición que establece que todos los procedimientos especiales deben necesariamente observar el contenido de la ley del procedimiento administrativo? Y lo que se dijo en esta consulta jurídica es que la ley del procedimiento administrativo tiene una vocación unificadora. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la diversidad de normas que nosotros encontramos en el ordenamiento jurídico, procedimientos administrativos especiales, cuando vamos a Indecopi, cuando vamos a su salud, cuando recurrimos a CIPTEL, al Ministerio de Cultura, a las municipalidades, a los gobiernos locales y a los ministerios y demás entidades, nosotros vamos a encontrar muchas regulaciones particulares en función de la materia. Lo que hace la ley del procedimiento es decir, vamos a ordenarnos. A partir de mis disposiciones se pueden construir eventualmente los procedimientos administrativos especiales, pero estos procedimientos no pueden establecer condiciones menos favorables a los administrados que las que recoge, regula y reconoce la ley del procedimiento administrativo. Por eso, nosotros podemos decir que tenemos una línea que es la que está marcada por la ley del procedimiento, una base. Para arriba, yo puedo reconocer derechos, garantías, principios a los administrados y a la administración pública, pero no puedo regular de manera inferior, de manera restrictiva. E incluso esa disposición se replica también en el 247 del TUO de la ley del procedimiento administrativo. Y nos dice, las disposiciones del presente capítulo de la ley disciplinan la facultad que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados. Luego nos precisa, las disposiciones de este capítulo de la ley del procedimiento se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, nos dice. Pero ojo, aquí empieza a ser una salvedad. Todos los procedimientos administrativos, entiendas allí, incluidos los procedimientos especiales, deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa que están regulados en el 248, así como la estructura y las garantías previstas para el procedimiento sancionador. Y reitera lo que está en el artículo 2. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en este capítulo. ¿Qué nos está diciendo allí este artículo de la ley del procedimiento? La ley del procedimiento aplica para todos los procedimientos administrativos y supletoriamente para los procedimientos administrativos especiales. Todos los procedimientos administrativos, incluidos los procedimientos administrativos especiales,
deben observar los principios de la potestad sancionadora administrativa, así como la estructura y las garantías del procedimiento sancionador. Y tercera regla, los procedimientos especiales no pueden desconocer o imponer condiciones menos favorables a los administrados que las que regula la ley del procedimiento administrativo. ¿Ya? ¿Y cuáles son, por ejemplo, los principios de la potestad sancionadora de la administración pública? Legalidad, debido procedimiento, razonabilidad, causalidad, culpabilidad, no bis in idem, concurso de infracciones. Incluso hay una sentencia, la 1873/2009 del Tribunal Constitucional, ustedes la pueden consultar. Es un caso de el que ya está extinguido Consejo Nacional de la Magistratura. Y en esta sentencia, lo que dijo el Tribunal Constitucional es que los principios del derecho penal se aplican al derecho administrativo sancionador con matices y reconoció cuatro principios: legalidad, tipicidad, culpabilidad y causalidad. Tipicidad: solo por norma con rango de ley puede atribuirse potestad sancionadora. Y solo por norma con rango de ley puede establecerse qué es una infracción administrativa. Principio de tipicidad. La tipicidad nos dice que es la descripción de la conducta infractora a través de la ley. De modo que siempre tendremos una ley que es antes de una conducta infractora. ¿Por qué? Porque el interés de la ley es regular conductas que los administrados, los ciudadanos, tomen conocimiento y no cometan esas infracciones. Es lo que en alguna de sus clases, quizás de derecho, han escuchado de derecho penal o administrativo, de la lex previa, la lex certa, ¿no? Y el aforismo latino, el nullum crimen, nulla poena sine lege. Luego también tenemos el principio, pues, de culpabilidad, que nos quiere decir que necesariamente, y también está regulado así ahora en la ley del procedimiento, las conductas se cometen con dolo o con culpa, salvo que un decreto legislativo o una ley disponga que la responsabilidad es objetiva. O sea, no importa la intencionalidad o la negligencia. Entonces vamos a hablar, pues, nosotros del procedimiento sancionador. Y para hablar del procedimiento sancionador vamos a hablar de una etapa previa que regularmente la encontramos en el procedimiento sancionador, que no siempre está, pero es lo más común. Es la fiscalización administrativa. Y para hablar de la fiscalización administrativa es una figura que ingresa a la ley del procedimiento administrativo en su última modificación con el decreto legislativo 1272. ¿Y qué nos dice? La fiscalización es el conjunto de actos y diligencias de supervisión, investigación, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados. Es la manifestación en buena cuenta del poder de policía del Estado. El poder de policía del Estado que se obtiene a través de esta cesión de derechos que nosotros otorgamos cuando se da la existencia o esta creación de un Estado democrático, que nosotros le cedemos parte de nuestra libertad al Estado para garantizar o tener una determinada seguridad jurídica. Y en este marco de la seguridad jurídica es que el Estado despliega actividades de fiscalización. Los fiscalizadores municipales. ¿Y qué ven, por ejemplo, en temas de municipalidades, en un caso concreto? Nosotros tendremos, por ejemplo, fiscalización de construcciones, ¿no? Que regula
y verifica el cumplimiento de la ley de edificaciones urbanas o su norma que regula el tema de edificaciones en determinados predios. También regula eventualmente el tema de control de ruidos o cuando, por ejemplo, tenemos locales que están operando sin licencia de funcionamiento o sin certificado de defensa civil. Acá perseguimos intereses públicos porque es importante que un determinado local cuente con un certificado de defensa civil, porque el certificado de defensa civil lo que hace es garantizar que el establecimiento tiene pues algunas condiciones, eh, bueno, cumple con las condiciones de seguridad y por tanto su funcionamiento no genera un peligro o un riesgo para los consumidores, para los usuarios, para los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, también cuando veíamos al inicio y les comentaba el tema de Indecopi, también cuando Indecopi realiza una fiscalización, ¿qué es lo que hace? Cautela los intereses de los consumidores, en este caso, eventualmente perjudicados por problemas de aerolíneas. O la Sutran, cuando ustedes ven a los inspectores de Sutran o de la ATU, en el caso de Lima, fiscalizando el transporte, ¿qué es lo que resguardan? Nuestra integridad en los servicios de transporte público porque existe un interés constitucional en el transporte, porque también a su vez está vinculado directamente pues a la vida y a la seguridad del ciudadano. Todas estas manifestaciones de la fiscalización administrativa. Ojo, pero no necesariamente nosotros encontramos que una fiscalización administrativa termina o culmina con el inicio de un procedimiento sancionador. No en todos los casos, existe también fiscalización que es realizada de manera preventiva, ¿no? O si se acredita que el administrado está cumpliendo con sus obligaciones, pues no habrá mérito para el inicio de un procedimiento sancionador, ¿no? Incluso podrán imponerse en ese mismo acto medidas correctivas. ¿Qué pasa si la municipalidad encuentra un local que no tiene licencia de funcionamiento, se encontraban dentro del local consumiendo bebidas alcohólicas menores de edad y no tiene certificado de defensa civil? Va a levantar el acta y le va a decir a la entidad, digo a la empresa, te doy 5 días para tus descargos, pero por ahora sigue funcionando. No, es imposible. ¿Por qué? Porque tiene que resguardar intereses públicos. Y ese interés público permite que, por ejemplo, en una fiscalización administrativa se opte por el cierre temporal del establecimiento. Lógicamente que para ello tengo que tener indicios contundentes, concurrentes de una infracción administrativa y debo ponderar el interés público que esta medida salvaguarda. Eso no es imponerle una sanción. Ese cierre de establecimiento no es una sanción, no es una multa, porque la sanción o la multa sí va a requerir el inicio pues de un procedimiento sancionador. Entonces, nosotros cuando hablamos de fiscalización administrativa, que es un mecanismo de exteriorización de la ley del Estado, esta facultad de policía, nosotros tenemos cuatro, entre muchas, características de la fiscalización administrativa. Primero, es unilateral. La administración determina el momento en que se realiza y las circunstancias en las que la misma se efectúa o se despliega. Yo puedo comunicarle a la entidad que tengo conocimiento de un hecho contrario a norma. Por ejemplo, que el local ubicado en determinada avenida está excediendo los límites de ruido. Me pasó hace un tiempo que me consultaron sobre un establecimiento que era bueno, un establecimiento que se dedicaba a hacer comidas, a hacer pan, y empezaban pues a las 2 de la mañana y las máquinas, empezando a las 2 de la mañana en una zona residencial donde no existía esta autorización porque era un negocio que no tenía la autorización o el permiso, hacía pues un ruido bastante fuerte. ¿Y quiénes estaban incómodos? Pues todas las personas de esa cuadra. Entonces yo le comunico esta situación a la municipalidad y le digo, oye, pero bueno, la infracción se presenta en este rango horario, ¿no? Yo no le voy a decir, ven a las 11 de la mañana porque a las 11 de la mañana no están haciendo pan.
Lo están haciendo eventualmente a las 3 de la mañana para venderlo a partir de las 6 o 7 de la mañana. Yo comunico el hecho a la administración y la administración en un ejercicio unilateral determina el momento y el lugar en el que realiza la infracción, la inspección o la fiscalización administrativa. Tiene un carácter restrictivo. Por más que nosotros nos encontremos en un escenario de fiscalización administrativa, la administración tiene deberes que cumplir y los administrados tienen derechos que deben ser respetados. Un deber de la administración, identificarse al momento del inicio de la diligencia, contar con las facultades legales para realizarla y a su vez indicar cuál es el motivo de la diligencia, ¿no? Yo no puedo ir solamente con un chaleco y cuando alguien me consulta, señor, ¿cuál es su nombre? No, no, eso es privado. Pero ¿cómo puede ser privado si tú estás ejerciendo una facultad administrativa, la fiscalización administrativa en representación del Estado? Y por tanto, la ley establece que tú tienes el deber de identificarte. ¿Para qué? Para que el administrado tenga el derecho de conocer si la persona que está realizando esta fiscalización se encuentra debidamente facultado para realizarla. Y por eso también tiene un carácter reglado que busca asegurar el cumplimiento normativo. ¿Qué quiere decir esto? Buscamos garantizar el cumplimiento de obligaciones legales, sectoriales o contractuales. Contractuales, eventualmente de documentos que puedan haberse suscrito entre la administración y determinadas personas naturales o jurídicas, por ejemplo, en un marco de cesión de determinados bienes, ¿no? Y nosotros tenemos que indicarle al administrado cuando estamos en una fiscalización administrativa cuál es la materia que vamos a fiscalizar, cuál es el artículo en concreto que nosotros, si es una norma extensa, estamos verificando o fiscalizando. Y tiene un carácter externo, es una actividad extraadministrativa. Y cuando hablamos de una actividad extraadministrativa, estamos diciendo que no hablamos de fiscalización administrativa en sistemas de control interno. La ley de Contraloría, la ley orgánica del Sistema Nacional de Control, no le aplican los supuestos de la fiscalización administrativa. ¿Por qué? Porque la fiscalización administrativa es del Estado sobre personas naturales o personas jurídicas, derecho público, derecho privado, pero no sujetas a un ámbito, la fiscalización propiamente del sistema de control de la entidad del control interno, ni el control externo. ¿Por qué? Porque para eso tenemos otros mecanismos legales. Y esta precisión es bastante importante. ¿Por qué? Alguna vez ustedes pueden buscar los informes de control que están publicados, que han sido elaborados y publicados por los órganos del Sistema Nacional de Control de la Contraloría. Y ustedes van a encontrar allí estos informes. Estos informes lo que hacen es analizar una determinada, una determinada situación o materia en un periodo y en función del análisis determinar si existe presunta responsabilidad penal, civil, administrativa, servir o administrativa funcional, que es un procedimiento sancionador especial de Contraloría. Pero en marco de esta actividad que se hace en el informe de control, se formulan recomendaciones. ¿No? Por ejemplo, se encuentra que un personal de la entidad dio conformidad en un proceso de recepción de bienes sobre bienes, imaginemos, escritorios que no habían llegado a la entidad. Entonces, va este personal de control y busca los bienes y dónde están los bienes que han ingresado producto de este procedimiento de adquisición o este concurso público, esta licitación pública o qué sé yo.
y no encuentran los bienes. Verifican las cámaras de seguridad y ese día no ingresaron los bienes, pero se tiene un acta de conformidad con el ingreso. Y dice, ok, entonces aquí puede existir varios tipos de responsabilidades. Responsabilidad penal, responsabilidad civil o responsabilidad administrativa, sea ante la entidad o ante Contraloría en otro procedimiento especial denominado de responsabilidad administrativa funcional. Yo puedo recurrir este informe de control. Puedo utilizar las disposiciones de la ley del procedimiento cuando hablamos de fiscalización administrativa para cuestionar esta acta que elabora el personal de Contraloría en el marco de este ejercicio de supervisión o de control y luego, en función de eso, cuestionar el informe de control. Eso no es posible. Porque vamos a partir legalmente, vamos a partir no tanto un estudio doctrinario en informe de control, sino propiamente lo que nos dice la Ley Orgánica de Control, la Ley del Sistema Nacional de Control, y que ha sido también señalado por el Tribunal Constitucional, cuando en base a un informe de control, una persona formuló una acción de amparo y dijo, este informe está vulnerando mis derechos, porque contiene recomendaciones que traerán consigo eventualmente responsabilidad civil, penal o disciplinaria, como les comentaba. ¿Y qué nos dijo el Tribunal Constitucional en esta sentencia? Que los informes de control lo que hacen es trasladar hallazgos a las instituciones competentes para el inicio de las acciones correspondientes. En otras palabras, son actos que por vocación se encuentran orientados a materializar el funcionamiento del servicio de control y no a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados, por lo que son actos de administración interna y no actos administrativos. Así nos dijo en esta sentencia del Tribunal Constitucional. Por lo que la sola emisión de un informe de control no puede considerarse per se, es decir, por sí misma la emisión de un informe, una lesión al derecho que en esta materia se estaba reclamando. Entonces, el Tribunal Constitucional, bajo una interpretación estrictamente pues legalista de las disposiciones del Sistema Nacional de Control, nos precisa que no surten efectos jurídicos y es una actuación que lo que busca es trasladar hallazgos, por tanto no está tampoco sujeta al régimen de fiscalización administrativa de la ley del procedimiento administrativo. Pero, ¿qué pasa fuera del informe de control, en otro escenario regular, donde se encuentran infracciones administrativas? Entonces es posible que se inicie un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Y este procedimiento administrativo sancionador tiene cuatro maneras de ser iniciado. Por denuncia, como la que les comentaba, ¿no? Yo comunico a la entidad que existe una panadería que infringiendo la normativa de ruidos excede pues el tema de los decibeles o el medidor que se tenga para determinar esta infracción administrativa. También tenemos denuncias, por ejemplo, en procedimientos sancionadores. Los de Indecopi son uno en materia de protección al consumidor, o cuando nosotros denunciamos en su salud a un hospital, una clínica, una entidad prestadora de un servicio de salud, porque hemos visto pues vulnerados nuestros derechos. Por petición motivada de otros órganos. Por ejemplo, yo tengo consumos no reconocidos en mi tarjeta de crédito. Denuncio ante Indecopi. Indecopi me da la razón, dice sí, estos consumos no han sido efectuados por ti conforme a los patrones de seguridad del banco. Indecopi dice ofíciese también a la Superintendencia de Banca y Seguros para que despliegue sus actividades o sus competencias o facultades en función de lo que le estamos comunicando. A petición motivada de otros órganos, la superintendencia
recibe y determinará si existe mérito o no para que ellos desplieguen también su actividad administrativa. También puede ser por una orden del superior jerárquico que advierte un hecho irregular o por propia iniciativa de la autoridad cuando toma conocimiento, por ejemplo, producto de una fiscalización administrativa de aquellas actuaciones que son contrario a ley. Y esta es la estructura regular. Digo regular porque también hay procedimientos que tienen una estructura distinta con periodos de prueba, con informes durante determinadas etapas del procedimiento. Pero esta es la estructura regular en primera instancia de un procedimiento administrativo sancionador, que es la manera más cotidiana en la que nosotros encontramos que la administración pública se manifiesta. Y tenemos un inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Cuando nosotros iniciamos un procedimiento o nos inician un procedimiento, no importa en realidad el nombre que lleve el acto. ¿A qué me refiero? Yo he visto procedimientos sancionadores que son iniciados con una carta, con un oficio, con una resolución administrativa, ¿no? Lo importante no es el nombre del acto, en este caso del acto de inicio. Lo importante es que concurran los elementos suficientes, y lo vamos a ver un poco más adelante, que justifiquen el inicio del procedimiento administrativo sancionado. Una vez iniciado este procedimiento, yo tengo derecho de defensa, ¿cierto? Y en este derecho de defensa que materializa y forma parte del derecho al debido procedimiento, yo tengo el derecho a formular descargos. Y esta formulación de descargos, dice la ley, deberá ser en un periodo no menor de 5 días hábiles. Es decir, me tienen que dar por lo menos 5 días para que yo pueda formular mi defensa. En virtud de los argumentos de defensa, encontraremos una actividad instructiva de la administración. Va a verificar si existen otros elementos que puedan corroborar la infracción administrativa o que esta infracción o esta conducta pues no ha ocurrido. Y tenemos un informe final de instrucción. ¿Recuerdan cuando nosotros al inicio hablamos que el procedimiento sancionador debe garantizar principios, estructuras y garantía? Esta es una manifestación de la estructura. El hecho de que yo tenga una autoridad que instruye el procedimiento y una autoridad que lo resuelve. Es un procedimiento encomendado a dos autoridades distintas. La primera autoridad que instruye inicia el procedimiento y su actuación culmina con este informe final de instrucción. Este informe final de instrucción determina a su criterio, no es vinculante, si se cometió la infracción administrativa, la propuesta de la sanción o las medidas correctivas que se deben adoptar. Y esto se notifica al administrado. ¿Para qué? Para que tome conocimiento de esta conclusión de la actividad instructiva. Y luego viene la autoridad resolutora o en algunos casos denominada sancionadora, que emite la resolución de primera instancia. Este informe de la autoridad instructiva no le es vinculante. Es un acto estrictamente preceptivo, pero que establece la ley que es obligatorio que se emita. ¿Y qué resguarda esta división, esta estructura procedimental? El principio de imparcialidad. ¿Para qué? Para reducir los sesgos que se presentan durante la actuación instructiva al momento de quien va a resolver. Porque entendamos que quien resuelve impone muchas veces una sanción que tiene un efecto inmediato en la esfera jurídica del ciudadano, del administrado o de la empresa. Y aquí en este momento yo puedo, si se me impone una sanción, eventualmente dependiendo de la norma, formular un recurso de reconsideración, que es opcional, ¿no? Pero ojo, aquí también tenemos un derecho al plazo razonable. Y este derecho al plazo razonable implica que entre el momento en que se inicia el procedimiento sancionador y el momento en que se resuelve, no puede transcurrir más de 9 meses.
ampliado por 3 meses más de manera excepcional. ¿Por qué? Si vence ese plazo, el expediente habrá caducado. Es lo que nosotros denominamos la caducidad. ¿Y qué resguarda la caducidad? El derecho a un plazo razonable y sanciona la inactividad o demora de la administración. Ojo, que el expediente haya caducado no impide que luego se inicie un nuevo procedimiento sancionador siempre y cuando la infracción no haya prescrito, porque nosotros tenemos un plazo de prescripción que es de 4 años. Y esta es la estructura, pues, de un procedimiento en segunda instancia, ¿no? El recurso de apelación, una actividad resolutiva que puede ser también de actuación de medios probatorios y la resolución de segunda instancia. Y luego yo tendré el plazo de 3 meses para recurrir eventualmente al contencioso administrativo. No en todos los casos vamos a encontrar procedimientos que tienen la posibilidad de impugnar un recurso o formular un recurso de apelación. Hay procedimientos de instancia única, que solamente existe reconsideración, por ejemplo, el de SUNEDO, no a través de su consejo directivo. Y aquí les traigo un caso para que nosotros podamos ver ya en la práctica estos derechos y esta estructura del procedimiento. Es un caso de la Municipalidad de Lima. Ejerce facultad de fiscalización y en esta fiscalización administrativa detectan que Sedapal realizó trabajos de instalación de cajas de registro de agua potable sin cumplir con condiciones o especificaciones técnicas de ejecución establecidas en su ordenanza. Le inicia el procedimiento administrativo al amparo de una ordenanza municipal que guía el procedimiento sancionador municipal en la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es la ordenanza 984. Y miren ustedes lo que dice esta ordenanza en su artículo 19. No procede el descargo del informe final de instrucción en caso de flagrancia y siempre que el informe final no se haya consignado actuación y elemento probatorio distinto del contenido en el acta de fiscalización. Entonces nos están diciendo que el informe final en buena cuenta es notificado conjuntamente con la resolución de sanción y que si te notificaran antes tú no tienes ningún derecho a formular descargos sobre el informe final de instrucción. Pero la ley del procedimiento administrativo sí recoge este derecho. Nos dice que tenemos 5 días desde que es notificado el informe final de instrucción para formular alegatos, descargos, observaciones adicionales. Entonces tendríamos eventualmente una disposición que vulnera la ley del procedimiento administrativo. Pero nosotros habíamos conversado que la ley del procedimiento en el artículo 2 y en el artículo 247 nos dice que eso no es posible. Y esto fue objeto de un proceso contencioso administrativo que termina en una casación, que es la que ustedes pueden ver allí, la 31.918/2022. Y nos dice que en este caso, primero, el informe final sí tenía eh, supuestos adicionales que el acta y por tanto no le aplicaba el artículo 19 de la ordenanza de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Pese a ello, la municipalidad lo aplicó. Y luego nos dice, este artículo 19 de la ordenanza termina siendo menos beneficioso para la reclamante, es decir, para el administrado, que lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 255 del tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo, que nos dice el tema de la notificación del informe final de instrucción y el plazo de 5 días. Por lo que su aplicación contradice más bien el contenido del numeral 2 del artículo 2 del título preliminar de la Ley del Procedimiento, que es lo que conversábamos al inicio y por tanto concluye que esta actuación municipal vulneró el debido procedimiento. ¿Por qué? Porque el debido procedimiento está configurado a su vez por el procedimiento, el cumplimiento del procedimiento regular, que es elemento o requisito de validez del acto administrativo.
Listo, entonces hasta allí hemos hablado de fiscalización administrativa y de procedimiento administrativo. Por último, bueno, siguiendo, vamos a hablar de la nulidad del acto administrativo. Y para hablar de la nulidad de acto administrativo como mecanismo de actuación de oficio de la administración pública, tenemos que hablar necesariamente del acto administrativo. Y nos dice la ley del procedimiento. Son actos administrativos las declaraciones de las entidades que en el marco de normas de derecho público están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados en una situación concreta, ¿no? Entonces, primero, nosotros tenemos como elemento, recordando solamente, declaraciones, naturaleza unilateral. ¿Un contrato puede ser un acto administrativo? No, porque no tiene naturaleza unilateral. ¿Una carta, un oficio o una resolución? Sí, porque proviene del ejercicio de esta función administrativa del Estado, en resguardo y en aplicación del principio de legalidad. Entidades en el marco de las normas de derecho público. ¿Cuáles son? Las que reconoce el artículo primero del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo. Allí encontraremos gobiernos locales, municipalidades, poder ejecutivo, poder judicial en algunos casos y demás entidades de derecho público que produce efectos jurídicos. El acto administrativo por sí mismo debe producir un efecto. Por ejemplo, crear, reconocer, modificar, transformar o cancelar. ¿Y sobre qué debe recaer? Sobre los intereses, obligaciones o derechos. ¿De quiénes? De los administrados, sean personas naturales o personas jurídicas que están en el procedimiento administrativo. Personas jurídicas que también, por ejemplo, son entidades del Estado. Procedimientos administrativos donde encontramos al Ministerio de Cultura en contra de una entidad de gobierno local porque hizo una reparación de un inmueble que tiene esta calificación de histórico sin haber seguido el procedimiento de restauración respectivo o le causó daño con alguna actuación. No necesariamente siempre vamos a encontrar allí a los privados y dentro de una situación concreta. Puede ser una situación con un número incierto de personas, sí, pero sigue siendo una situación concreta. Por ejemplo, la cancelación de un concierto. Indecopio ordena que se devuelvan las entradas a todos los consumidores que lo adquirieron. ¿Puede determinar cuántos son los consumidores? Muchas veces sí, por el reporte del proveedor, pero si no, tenemos aquí un número incierto de personas, no sé, 10.000, 15.000 personas, pero en una situación concreta, en un procedimiento sancionador, donde se determinó la cancelación de un concierto vulnerando los derechos del consumidor. Recordemos, a su vez, que el acto administrativo tiene 5 requisitos. La competencia que sea emitido por la autoridad que esté facultada para ello, en función del territorio, el grado, la cuantía. El objeto, que es lo que decide o certifica el acto administrativo. La finalidad pública, recordemos lo que conversábamos al inicio, el interés público que persigue el acto administrativo. La motivación, la expresión de decisiones por los cuales se adopta una determinada decisión por la autoridad. Y el procedimiento regular, comprendido por el conjunto de fases, etapas o plazos que deben observarse para la emisión de este acto administrativo. Lógicamente, de manera muy puntual, ¿no? Ahora, ¿cuándo un acto administrativo es nulo? Cuando contraviene la Constitución, las leyes o los reglamentos. Cuando tiene algún defecto o alguna omisión de sus requisitos de validez, salvo un supuesto de conservación del acto. Y también los actos administrativos que resulten, pues,
de eh, silencio administrativo positivo o aprobación automática cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Nosotros tenemos una calificación de los procedimientos que los administrados inician o que se inician a solicitud de los administrados, mejor dicho. Por ejemplo, si un administrado está pidiendo que se le autorice la colocación de un buzón de agua, no lo sé, imagino algo así, y cumple con todos los requisitos que establece la ley, el pago del derecho de la tasa, adjuntar un documento de posesión o de propiedad, dependiendo de la regulación de la materia y demás, y en el TUPA está regulado como aprobación automática, basta que la entidad le selle aquí consigne su sello de recepción. Este sello de recepción sin observaciones da cuenta que el administrado ha cumplido con los requisitos, la documentación o el trámite que se requería para él. Si es necesario que se emita algún documento, la administración tendrá pues un plazo de 5 días para poder emitirlo. Y silencio administrativo positivo. Eso quiere decir que la ley establece un plazo para evaluar el pedido del administrado. Vencido ese plazo más el plazo que tiene la administración para notificar, que son 5 días, y la administración no ha hecho estas actuaciones dentro del término legal, nosotros tendremos pues un procedimiento aprobado por silencio administrativo positivo, por esta ficción legal. Pero cuando el administrado nos miente, no adjunta la documentación o la documentación que adjunta no corresponde a la verdad, pues allí nosotros encontraremos pues un vicio de nulidad. Y también cuando el acto administrativo sea constitutivo de infracción penal. Entonces, la entidad puede declarar la nulidad de los actos administrativos si, ¿cuáles las condiciones que se presentan para que se declaren nulos los actos administrativos? Estamos aquí hablando de una nulidad eventualmente de oficio, ¿ah? No estamos hablando de una nulidad cuando uno está en un procedimiento sancionador y recurre en una apelación. No. Nosotros estamos hablando de que la administración ha advertido que existe un vicio de nulidad en los actos. Entonces debe verificar que se cumplan 5 condiciones. Primero, la condición, motivar el agravio al interés público o la lesión de derechos fundamentales. Yo tengo que decir cómo la existencia de este acto administrativo incide en interés público. Recordemos, interés público, aquello que beneficia a todos según el Tribunal Constitucional, ¿no? La competencia, ¿quién puede declarar nulo? El superior jerárquico. De la autoridad, su superior, de la autoridad que emitió el acto, ¿no? Y si no existe eh, superior jerárquico, podrá dictarlo el mismo funcionario. Antes de declarar la nulidad, debo yo garantizar el derecho de defensa del administrado, porque eso es parte del debido procedimiento. Tengo que correrle traslado al administrado y darle un plazo no menor de 5 días para que pueda ejercer su derecho de defensa y que pueda quizás contradecir las conclusiones que sustentarían una eventual nulidad del acto. ¿Tengo un plazo? Sí, por seguridad jurídica. Tengo un plazo de 2 años, contados a partir de la fecha en que el acto administrativo quedó consentido o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme. Se venció ese plazo de 2 años. ¿Qué puedo hacer? Existe una figura especial que se llama la acción de lesividad, donde yo recurro al Poder Judicial y le digo, se me venció el plazo para que yo pueda declarar mi nulidad de oficio, pero te solicito a ti que en resguardo de intereses públicos declares la nulidad. Y yo para eso tengo 3 años contados desde el día siguiente en que prescribió.
Este derecho de defensa y este plazo no solamente lo señalo yo o la doctrina, ¿no? Sino también ha sido parte de pronunciamientos. Esta es una casación que lo determina como doctrina judicial vinculante, si no me equivoco, si no me falla la memoria, pero sí es vinculante, no me acuerdo cuál fue el término. La casación 8125/2009. Y nos dice que previamente a declarar la nulidad debe expedirse una resolución dando inicio al procedimiento de nulidad. Y esa resolución, ese acto administrativo debe notificarse al administrado. ¿Para qué? Para que el administrado pueda defenderse y garantizar así su derecho de defensa. Y también ha sido así sujeto en esta sentencia, que es de la quinta sala especializada en contencioso administrativo del Poder Judicial, y nos dicen, ojo, no basta que tú le otorgues el derecho de defensa al administrado. Tú también tienes que analizar los argumentos de defensa del administrado, porque si no, en realidad lo que tendríamos pues es un derecho de defensa en papel donde sus argumentos no son evaluados y si no son evaluados correctamente, nosotros, ¿qué tenemos? Una situación de vulneración a los derechos del administrado por motivación, porque el acto administrativo no ha cumplido con uno de sus requisitos de validez. Y vamos a ver un caso donde ustedes pueden ver la naturaleza concurrente de estas circunstancias. Este es el expediente, lo pueden buscar en el Poder Judicial, por eso les he consignado el número completo, donde demanda su NEDU a una persona natural. ¿Y qué demanda? Esta acción de lesividad, que yo les decía que es el plazo adicional que se tiene, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros hacemos un trámite de reconocimiento de grados y títulos ante su NEDU, presentamos determinada documentación. Esta persona presenta la documentación ante SUNEDU. SUNEDU emite un informe de reconocimiento, posteriormente una resolución y reconoce como título de licenciado en contaduría, que es contabilidad, los contadores, otorgado por la Universidad Católica Andrés Bello. Hasta allí, todo bien, ¿no? Porque nosotros estamos en un procedimiento administrativo, hay un principio de presunción de veracidad, la entidad le ha creído al administrado sobre aquello que está señalando y le ha otorgado este reconocimiento. Pero luego, en fiscalización posterior, que es la verificación aleatoria que se hace sobre la documentación presentada por los administrados, se requiere información a la universidad. Y la universidad dice, no existen registros de esta persona en la universidad. Uy, entonces, ¿qué tenemos? Eventualmente una declaración falsa en un procedimiento administrativo, ¿no? Se le ha reconocido un derecho a alguien que le permite ejercer una determinada profesión, pese a que no tiene los estudios que le permitan acreditarlo. En este procedimiento bueno, de lesividad en el Poder Judicial, la administrada se defiende y dice, ojo, el Poder Judicial nos señala aquí. Acá nosotros tenemos un tema de presunción de veracidad y buena fe procedimental. La administración pública te ha creído a ti cuando has presentado los documentos, actuando en buena fe, porque todas las actuaciones de los administrados deben presumirse que han sido bajo el objeto de la buena fe. La buena fe se presume, la mala fe se acredita, se prueba. Por tanto, SUNEDU fue diligente cuando emitió la resolución porque se basó en los documentos presentados. Sin embargo, luego en esta revisión de oficio, pues advierte que se habría mentido, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí? Ojo, el título profesional que ha sido emitido y que ahora es cuestionado en este procedimiento no puede ser reconocido porque no ha sido emitido por la universidad de origen, lo que impide que sea inviable
su reconocimiento. Y ustedes dirán, pero ¿y cuál es la afectación al interés público? Porque nosotros hemos hablado durante toda esta conferencia, pues, del interés público, ¿no? Y nos dice aquí, con mucha claridad, el Poder Judicial. Cabe acotar que las profesiones son actividades humanas que buscan determinados bienes o finalidades que responden a intereses de la colectividad, es decir, representan el conjunto de ciudadanos o ciudadanas, y este interés general se asocia al bien común o al interés público. Y en esa medida, permitir que se ejerza una profesión sin el documento de sustento válidamente efectuado por la Universidad de Origen, que luego fue convalidado en un reconocimiento por SUNEDU, afecta este interés público. Y por tanto concurren los elementos que permiten determinar la nulidad del acto administrativo. Por último, tenemos la figura de la revocación del acto administrativo. La revocación del acto administrativo, ojo, a diferencia de la nulidad, cuando nosotros tenemos la nulidad es que existe un vicio al momento de origen del acto administrativo por alguno de sus elementos de validez: objeto, contenido, finalidad pública, competencia, motivación o procedimiento regular, ¿no? En esos casos, si es nulo, la administración pública, resguardando y cumpliendo estas exigencias, condiciones que hemos hablado, inicia este procedimiento de oficio para declarar la nulidad. Pero existe también otra figura, que es la revocación del acto. Cuando nosotros nos encontramos en la revocación del acto administrativo, el acto ha cumplido con todos sus requisitos de validez. Es decir, ha cumplido con lo que la ley ha establecido para que pueda surtir efectos. Sin embargo, se presentan situaciones que ameritan que ese acto administrativo en intereses públicos ya no pueda estar presente. Y esta es la figura de la revocación. Ojo, cuando ustedes escuchen la revocación, van a escuchar la revocación como sanción. Y como sanción, nosotros le encontramos, por ejemplo, alguien incumple las condiciones asumidas por el destinatario del acto. Yo te otorgué una licencia de funcionamiento para que operes como restaurante. Y lamentablemente he encontrado que estás operando como nightclub, que es un giro completamente distinto y prohibido. Entonces, yo inicio la actuación administrativa y te sanciono revocando esa licencia de funcionamiento. Es una revocación, sanción por incumplimiento de las condiciones asumidas por quien fue beneficiario del acto. Pero también nosotros encontramos otra figura, que es la revocación de actos favorables. Y aquí nosotros encontramos un cambio de las circunstancias externas del acto. ¿Qué quiere decir? Que el acto nace válidamente, pero algo pasa posteriormente que genera que ese acto ya no puede existir. Y yo necesito una ley que califique expresamente o autorice expresamente esta revocación de un acto favorable. Imaginemos, yo tengo una autorización de uso de explotación de agua por la Autoridad Local del Agua, por la Autoridad Nacional del Agua o la que tenga competencia en estos recursos hídricos, ¿no? Yo tengo mi autorización, fue válidamente emitida, cumpliendo con los requisitos de ley y me permiten que yo pueda, no sé, extraer una determinada cantidad de agua al día. Pero ¿qué pasa? Viene todo un tema de déficit hídrico. ¿Qué priorizamos? ¿Esta actividad particular del ciudadano o la empresa o el interés público que existe detrás de la autorización del uso del agua y el agua
como recurso público en beneficio de la comunidad. Entonces se emite una ley que dice que permite a las autoridades que han intervenido que puedan revocar total o parcialmente las autorizaciones de uso de agua. ¿Es posible? Sí, es una revocación de un acto favorable. ¿Que tengo que eventualmente compensar el daño causado? Eventualmente deberá compensarse ese daño, ese perjuicio que ha sido causado en la esfera de este administrado. Eso es una revocación de un acto favorable. Ojo, acá no estamos diciendo que el acto estaba mal dado, que no era competencia, que hubo un tema de corrupción o que no estaba motivado. El acto fue válido en su momento y ahora lo vamos a revocar porque existen nuevas circunstancias. Este procedimiento de revocación también lo van a encontrar muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de personas que tienen autorizaciones para comercializar en vía pública, pero justo se va a hacer un trabajo en esa avenida o están cambiando alguna situación en esa avenida y la autoridad dice, tengo que iniciar el procedimiento de revocación. Y por último, la revocación de actos desfavorables. Yo tengo un administrado que fue objeto de una decisión administrativa perjudicial para sus derechos, negativa, pero yo he evaluado que hay nuevos elementos de juicio que me permiten decidir en sentido contrario a lo que en un primer momento yo había sido comunicado. Y estos nuevos elementos permiten favorecer a los destinatarios del acto y no perjudica a terceros. La administración puede iniciar de oficio que un procedimiento de revocación de acto desfavorable para que el acto que fue negativo en un primer momento pueda ser beneficioso ahora para el administrado. ¿Cuándo encontramos esa situación? Por ejemplo, tenemos un reglamento interno de trabajo que nos habla de licencias sindicales, pero no desarrolla con claridad algunos permisos sindicales que deben otorgarse a los administrados. Se efectúa la consulta por parte de un órgano a la gerencia de recursos humanos. La gerencia no ha cumplido con responderle oportunamente. El plazo para resolver el procedimiento se va a vencer. Y la administración o el órgano a quien se le ha solicitado el permiso lo deniega. Lo deniega y a los 2 días llega el informe de recursos humanos, donde nos dice, sí, corresponde porque este supuesto es amparado en función a convenios colectivos, acuerdos que se han suscrito entre el sindicato y la entidad empleadora, de normas o convenios que eventualmente este órgano no tenía conocimiento cuando decide denegar. Y dice, ok, entonces hay que otorgarle el permiso, pero tenemos un acto que ha sido firme y que no ha sido recurrido. ¿Existen elementos de juicio sobrevinientes? Sí, en informe de recursos humanos. ¿Se favorece a los destinatarios del acto? Sí, porque ya no se les deniega el permiso, sino se les concede esta autorización. ¿Perjudica a terceros? No, no han sido determinados. Y por tanto, se da este procedimiento de revocación de acto desfavorable, que permite que la administración pueda tener conocimiento, pues, eh, en resguardo de intereses públicos y tutelando los intereses de los administrados. En ese sentido, nosotros tendríamos pues ya abordadas las 4 formas de intervención de los procedimientos de oficio por la administración. La fiscalización administrativa, el procedimiento administrativo sancionador, la nulidad del acto y también la revocación. Sin más, quedo a su disposición si tuviesen alguna pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Castañeda, por tan didáctica y de fácil entendimiento, exposición. La verdad que hay muy buenos comentarios respecto a su presentación. Estamos muy a gusto de poder tenerlo esta tarde.
con nosotros. Asimismo, agradecer a las más de 1.900 personas que nos vienen acompañando durante esta presentación. Bueno, tenemos rápidamente, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Quiero socializar alguna de ellas. Informarles también, aprovechando estos segundos, que el material se estará compartiendo a través del chat de esta plataforma. Asimismo, se va a compartir por los grupos de WhatsApp del miércoles de gestión pública. O también, si tienen algún inconveniente, pueden escribirme a mi correo ctorres@minjus.gov.pe para poder hacérselos extensivos. Sí, voy a leerle entonces, doctor, alguna de las preguntas Sí, que nos claro. han compartido. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre actuación de oficio y el principio de fiscalización posterior? Ya. Actuación de oficio y el principio de fiscalización posterior. Nosotros, en un procedimiento de fiscalización posterior, lo que hacemos es verificar la autenticidad de las declaraciones de los administrados en un procedimiento administrativo. Es decir, si lo que han declarado es conforme a ley y los documentos que han presentado corresponden a la verdad o a la autenticidad de los hechos, pues que ellos se afirman, ¿no? Entonces nosotros tenemos actualmente una norma que nos dice cómo hacemos la fiscalización posterior, cómo hacemos los porcentajes, en qué periodos, en base a qué número de expedientes tramitamos este procedimiento de fiscalización posterior. En cambio, la actuación de oficio de la administración es una actuación que resguarda en general intereses públicos. Un procedimiento de fiscalización posterior es en realidad una de las manifestaciones de la actuación de oficio de la administración, porque de oficio, sin que nadie lo diga, sino porque es una obligación legal, verifica el contenido de los documentos. Pero no es solamente la única, porque como hemos hablado, también puede actuarse de oficio cuando hablamos de fiscalización, procedimiento sancionador, nulidad y revocación. Gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos comparten es, estimado doctor, en relación a la ley 31914, ¿en qué afecta a los gobiernos locales o en qué podría afectar a los gobiernos locales? 31.9.14. A ver, permíteme un Sí, minuto. sí, sí, doctor. Quizás puedes ir dándome cuenta de otra. Sí, otra de las consultas que nos realizan es, a ver, Porque la ley 31.9.14, por ejemplo, habla de la modificación de licencias de funcionamiento para supuestos de clausura de establecimientos. Ya, quizás la pregunta podría ser un poco más específica. Mm. En realidad, para abarcarlo de manera correcta su duda, ¿no? De cuál es la disposición que tiene dudas sobre la 39, 31.9.14. sí, bueno, hay otra consulta que nos realizan, es, ¿la actuación de oficio se encuentra limitada a ciertos tipos de procedimientos o puede aplicarse de manera general, doctor? No está sujeta a determinados procedimientos, lo que sí debe cumplir esta actuación de oficio con los requisitos de validez del acto administrativo. ¿Esto qué nos dice? Que debe ser objeto de mi competencia. Por ejemplo, Indecopi no va a fiscalizar lo que es temas de hidrocarburos, porque no le corresponde a Indecopi, por más que sea una actuación de oficio, le corresponde a OEFA, ¿no? Ahora, tampoco va a fiscalizar necesariamente todas las vulneraciones de carácter individual, porque en algunas materias solamente podrá estar vinculado cuando existan afectaciones colectivas, ¿no? Y deberá motivar claramente cuál es el interés que tutela con esta intervención administrativa. De acuerdo, doctor. Em, Había ubicado acá una consulta. Ah, mira, aquí hay una Eh, pregunta que nos ujú, ujú. dice, si una persona ha sido sancionada por hostigamiento sexual en el ámbito penal, ¿puede ser sancionado administrativamente por el mismo caso? Aquí hay un principio que les recomiendo revisar, que es el principio de no bis in idem, que es la existencia de una triple identidad. Yo no puedo iniciar un procedimiento cuando existe una triple identidad, hecho, objeto y fundamento. Cuando estamos hablando del hecho, estamos hablando de la conducta, ¿no? Estamos hablando también
de la concurrencia de las mismas partes y por último el fundamento que es el bien jurídico. Pero la ley del procedimiento, y también lo van a encontrar en muchas normas sectoriales, que nos dice que la responsabilidad penal o civil es independiente de la responsabilidad disciplinaria o administrativa que se determine. Sin perjuicio de ello, debe evitarse la duplicidad de la regulación, ¿no? Que es lo que está también regulado en la ley del procedimiento. Entonces, sí es posible, hay muchos casos de servir donde ha sancionado temas de hostigamiento sexual y bueno, a la par eventualmente pueden estar tramitándose en fiscalía, pero las exigencias normativas que deben cumplirse para que algo sea delito y que algo solamente sea una falta administrativa son distintas, ¿no? Entonces, sí es doctrinariamente posible y normativamente también, ¿no? Lo que tendríamos que verificar es la concurrencia de los elementos de cada uno de ellos. Gracias, doctor. Tenemos otra consulta. ¿Qué elementos debe contener el acto de inicio de un procedimiento administrativo iniciado de oficio, doctor? Ya. Primero, nosotros tenemos que señalar, es lo que la ley nos dice. Tenemos que señalar quién es la autoridad competente para instruir el procedimiento y quién es la autoridad competente para poder resolverlo. También tenemos que indicarles cuáles son las sanciones posibles que pueden aplicarse producto de este procedimiento y, de ser el caso, algunas otras medidas. Por ejemplo, existen en procedimientos especiales determinadas medidas correctivas, cierre de establecimiento, cese de comercialización y demás. Luego, tenemos que indicarle al administrado también cuál es el plazo para que esta persona pueda formular sus descargos en el ejercicio de su derecho de defensa, ¿no? Y la imputación debe ser precisa, debe ser suficiente, debe ser clara y bajo el resguardo de el derecho de intimación. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que decirle al administrado cuál es en concreto la conducta que nosotros estamos calificando como infracción administrativa. Debemos ser, en este acto, tener una motivación suficiente, no contradictoria, dándole también espacio a las circunstancias de hecho. No le podemos decir, usted se habría pasado la luz roja. No, usted se habría pasado la luz roja en la avenida tantos, el día tantos, posiblemente a tal hora, ¿no? Conforme el video o la fotografía adjunta, y no debe tener contradicción y adicionalmente no debe ser objeto de eventuales modificaciones. Pero sobre eso yo también me permito indicarles, hay una casación de hace 2 años, si no me equivoco, que habla sobre las exigencias y la fundamentación que deben tener los requisitos del acto de inicio. Ahora se las alcanzo antes de finalizar esta sesión. De acuerdo, doctor. Tenemos otra consulta que nos comparten, es, doctor, ¿el inicio del PAS es correcto iniciarlo con un acta de fiscalización? Si la respuesta es no, aún así esté establecido en una norma, si la respuesta es no, aún así está establecida en una norma con rango de ley. O sea, que el acta de fiscalización sea el documento de inicio. Por ejemplo, eso nosotros lo encontramos en los procedimientos de transporte, ¿no? Por ejemplo, los que están a cargo de la Sutran, el acto que inicia el procedimiento en determinados supuestos es el acta administrativa. Y eso en realidad no tendría mayor impedimento, salvo que se acredite una vulneración al derecho de defensa. Ojo, ahí yo sí tengo un cuestionamiento, ¿con relación a qué? Porque si tenemos una autoridad que suscribe el acta, que es eventualmente un fiscalizador, ese fiscalizador también estaría actuando como autoridad instructiva en el procedimiento, pero luego se subroga su actividad instructiva y aparece otro, que es quien emite el informe final de instrucción. Regularmente es así. Entonces, yo el cuestionamiento le daría más por un tema de competencia, porque la ley, por ejemplo, no nos establece ningún impedimento para que el acta pueda ser el inicio del procedimiento, siempre y cuando pues guarde el cumplimiento de los requisitos que hace un momento indicaba y adicionalmente se garantice el derecho de defensa. Y sobre la casación que les indiqué hace un momento, sobre los requisitos
de cumplimiento del acto administrativo, pueden buscarla, es la casación 19883-2015 Lima, que es de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente. Es una casación que aborda específicamente la pregunta que me hicieron hace un momento. Gracias, doctor. Ahí tienen información, estimado público. Otra pregunta es, estimado doctor, ¿existen casos donde el plazo para interponer una demanda contenciosa administrativa sea menor a 3 meses? Eh, Ese es el plazo que establece la ley, es el plazo máximo que tú tienes para interponer una demanda contenciosa administrativa. Ahora, el proceso contencioso administrativo también tenemos un proceso ordinario y un procedimiento de tutela urgente, ¿no? Donde tenemos un procedimiento eventualmente más célere, pero yo no conozco un plazo menor a 3 meses, que es el que garantiza la ley contenciosa administrativa, ¿no? Doctor, en el caso de licencia de funcionamiento temporal y luego sobreviene la nulidad de esa licencia, pero ya caducó su vigencia, ¿correspondería declarar la nulidad de la licencia de funcionamiento aunque no esté vigente? Es decir, obtienen una licencia de funcionamiento temporal Ujú. bajo, no sé, determinado pedido. Luego caduca y aún así determinan que existe una causal de nulidad. Lo que habría que fundamentarse allí es el interés público, ¿no? ¿Por qué están declarando nulo? Y porque eventualmente la nulidad también puede facultar a que luego se pueda iniciar un procedimiento administrativo si es que existió, por ejemplo, documentación falsa que se presentó, ¿no? Y eso ha conllevado a la declaratoria de nulidad. Pero mayor efecto en el campo no lo tiene porque ya eventualmente ese establecimiento ya no estaría pues funcionando, ¿no? Pero igual debe resguardarse los intereses públicos y el tema de la vigencia del acto, ¿no? De acuerdo, doctor. Otra pregunta que nos comparten es, ¿qué responsabilidad asume la autoridad que decide iniciar de oficio un procedimiento sin sustento legal, doctor? Ya. Primero, la nulidad que se pueda. En primer momento hay que considerar lo siguiente. Todo acto administrativo se presume válido hasta que no haya sido declarado nulo. ¿Ya? Entonces, hasta que no exista la nulidad de este acto de la resolución de inicio, presumimos que tienen indicios suficientes para motivar este despliegue de la autoridad sancionadora de la administración. Si se determina que no existen indicios suficientes, si existe una autoridad que señala que este acto es nulo, la nulidad trae consigo la determinación de responsabilidad administrativa cuando la nulidad sea manifiesta. Entonces, por allí podríamos presentarnos en este escenario, ¿no? Le iniciaron un procedimiento sancionador a una persona cuando el obligado era otra y esa diferencia era evidente, quizás con alguna otra finalidad, pero si se determina que existe nulidad, podría haber allí una responsabilidad disciplinaria eventualmente en casos de servir. De acuerdo, doctor. Otra pregunta que nos comparten es, ¿puede un ciudadano impugnar el inicio de un procedimiento iniciado de oficio si considera que no hay causa legal? No. Los actos administrativos que son sujeto de impugnación, nos dice la propia ley del procedimiento administrativo, son los que causen indefensión, los que generen la paralización del procedimiento o los que pongan fin a la instancia. En ninguno de ellos está el acto de inicio, salvo que, por ejemplo, el acto de inicio traiga consigo una medida cautelar, ¿no? Entonces, la medida cautelar sí es un acto de gravamen directamente para el administrado, susceptible de ser recurrido. Entonces, allí podría impugnar, pero no cuestionaría el inicio, sino directamente el extremo cautelar. Recordemos también que el acto de inicio no tiene un efecto directo sobre la esfera jurídica del administrado. Es decir, con que me inicien un procedimiento sancionador no genera en mí la imposición de una multa de manera directa, susceptible de ser impugnada. No me afecta procesalmente, salvo que yo lo acredite, ¿no? Entonces tendría que darse algunos supuestos de acreditación. Pero regularmente, pues, no es susceptible de impugnación, porque si no, nosotros estaríamos paralizando el procedimiento y obstruyendo un fin
como dicen, epistemológico de determinar si se cometió o no una determinada conducta calificada como infracción. De acuerdo, doctor. Vamos pasando ya, respetando los tiempos, a las últimas consultas. Respecto al plazo que se le da al administrado antes de declarar la nulidad, ¿qué pasa si la administración no le concede ese plazo y de oficio declara nulo el acto? ¿Qué consecuencias genera ello? Se puede recurrir en un contencioso administrativo porque existiría una causal de nulidad en este procedimiento de nulidad de oficio. Y para eso pueden revisar tanto la casación que se indicó como esta sentencia del quinto juzgado, ¿no? Donde determinan que si no se cumplen con estas exigencias normativas y jurisprudenciales que resguardan el debido procedimiento y el derecho de defensa, pues existe una causal de vulneración de derechos. Gracias, doctor. Y bueno, queremos agradecer, aprovechando este pequeño espacio, a todas las preguntas que nos han compartido, ¿no? Quisiéramos realmente absolverlas todas, pero por una cuestión de tiempo no es posible. Sin embargo, quiero compartirle, doctor, dos últimas consultas que creo que son Claro. muy importantes. Sí, la primera es, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las entidades al iniciar un procedimiento administrativo de oficio? Y la otra y última, ¿qué desafíos se enfrenta la administración para actuar de oficio sin vulnerar derechos fundamentales del administrado, en su opinión? Ya. En primer lugar, los vicios más comunes, y es algo que yo considero que deben guardarse con mucha atención, es el tema de la notificación. Porque actualmente nosotros tenemos la notificación física que sea en el domicilio, el administrado, así también como las notificaciones electrónicas. Hay muchos casos donde yo he visto en temas de Sunafil, en temas del SUNAT y demás, que el interés público que se buscaba tutelar con este procedimiento administrativo se cae o se pierde en eficacia por una indebida notificación, porque contiene información contradictoria, porque no se hace la primera visita y de manera inmediata se notifica bajo puerta, porque las descripciones del domicilio son incorrectas o hay contradicción entre una y otra notificación. Entonces, por más que nos parezca una actuación estrictamente formal y donde los abogados muchas veces encargamos al courier o al departamento de mensajería, notifica, incorpora el cargo y nunca reviso, cotejo. Eso es fundamental. Si tú no has notificado válidamente un inicio de procedimiento, no importa lo diligente que puedas haber sido en la actuación probatoria, en el informe final de instrucción o en tu resolución de sanción, porque probablemente ese expediente termine en una nulidad. Y segundo, el tema de la cautela y el derecho de los administrados. Nosotros en la administración pública lo que hacemos es perseguir y tutelar intereses públicos, como lo habíamos conversado. Pero hay que tener en cuenta que nosotros no podemos edificar un respeto a la ley vulnerando derechos fundamentales o garantías procesales que la ley ha reconocido como tales. Nosotros debemos encontrar el punto adecuado porque recordemos que detrás de cada expediente administrativo, sea una persona natural o sea una empresa, existen personas que para nosotros ellos pueden ser un expediente más de los 500 a 700 expedientes que podemos tener en trámite. Pero ellos muchas veces viven con una angustia especial en el procedimiento o con alguna esperanza, si hablamos, por ejemplo, de procedimientos en el sector salud. Entonces, que la carga no nos invisibilice a quienes están detrás. Seamos siempre cautos en el ejercicio de nuestra función. Muchísimas gracias, doctor Castañeda, por su presentación. Esperamos que se haya sentido a gusto en este espacio académico. Agradecemos también a todas las personas que se mantienen conectadas en esta segunda sesión del día. Ha sido una jornada muy amplia, pero muy satisfactoria para nosotros como centro de estudios. Eh, Contaremos la próxima semana con nuevos temas. Estén al tanto a nuestras redes sociales. Y, doctor, esperamos poder contar con su participación quizás en otra oportunidad. Hemos tenido muy buenos comentarios. Hemos compartido el material que usted nos ha autorizado realizar. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Que continúe teniendo usted, doctor, una muy buena tarde y una muy buena tarde con todos también. Muchísimas gracias, gracias a todos los presentes y también por sus preguntas.
Que tengan muy buenas tardes y nuevamente gracias. Hasta luego.